Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3 y versículos 4 al 11. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 11. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Como podrán notar, este texto es un poco largo en comparación en los últimos episodios, que solo he estado examinando un versículo. Y la verdad es de que inicialmente planifiqué solo hacer 4 episodios para toda la carta de los Filipenses, un episodio por capítulo, pero aquí estamos en el episodio 18 de la carta de Filipenses. Creo que ya estamos llegando hacia el final de la carta, ya solo queda el resto del capítulo 3 y todo el capítulo 4 y llegaremos al final de esta carta. Regresando al texto, y si tuviera que resumir el texto de este episodio, lo haría de la siguiente manera. Número 1, el texto habla sobre las ganancias de Pablo. Número 2, el texto habla sobre las pérdidas de Pablo. Y número 3, el texto habla sobre la justificación de Pablo. Empecemos con el número 1, las ganancias de Pablo. En el versículo 4 vemos que Pablo continúa su argumento en contra de los judaizantes. Y aquí recordemos que los judaizantes era un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo y ellos creían en el evangelio, pero al evangelio le añadían requisitos de las leyes del Antiguo Testamento que Dios ya no requería en el Nuevo Pacto. Entonces los judaizantes exigían que no solamente había que confiar en Cristo Jesús para salvación, sino que se tenía que confiar también en la carne, con cosas como el circuncidarse. Y en el versículo 4 vemos cómo Pablo le sigue el hilo del pensamiento de ellos, ya que él quería dejar claro el verdadero mensaje del Evangelio, que es solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo Jesús. Entonces aquí él toma el tiempo para entrar en el argumento de los judaizantes. Entonces por eso dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Aquí no está diciendo él, y eso lo vamos a ver en el resto del texto, no está diciendo que él confía en la carne, sino que él dice, yo podría también confiar en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y aquí es bien interesante cómo se posiciona Pablo, porque no hace un argumento de carencia. ¿Y qué significa que no hace un argumento de carencia? Un argumento de carencia sería si Pablo no estuviera circuncidado, y aquí estaban los judaizantes tratando de que los cristianos se circuncidaran. Entonces, yo no conozco a hombres ya adultos queriéndose circuncidar,
creo que sería algo no muy divertido. Entonces, si Pablo no estuviera circuncidado, de alguna manera se entendería que él estuviera en contra de la circuncisión. Tampoco era, por ejemplo, que Pablo era un gentil, una persona no judía, y en ese sentido carecer lo que los judaizantes tenían. Entonces, otra vez, no era un argumento de carencia, era un argumento de sobra. Y por eso dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y en el versículo 5 y 6 es como si Pablo estuviera diciendo, si se tratara de confiar en la carne, aquí están mis logros. Y nombra 7 diferentes cosas de las cuales los judaizantes hubieran estado pero súper impresionados. Miremos estos 7 logros de la carne. Número 1, circuncidado a los 8 días. Número 2, del linaje de Israel. Número 3, de la tribu de Benjamín. Número 4, hebreo de hebreos. Número 5, en cuanto a la ley, fariseo. Número 6, perseguidor de la iglesia. Y número 7, irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Es interesante notar que en la Biblia el número 7 es un número que nos habla sobre la totalidad y perfección. Y este sería el resultado si Pablo decidiera confiar en la carne en la manera que los judaizantes querían confiar en la carne para su salvación. De esta manera también Pablo está diciendo, ustedes están confiando en la carne para su salvación, y si de eso se tratara, yo les ganaría. Es bien interesante las cosas que Pablo lista, porque por ejemplo dice que fue circuncidado a los 8 días, y esto era un requisito de la ley del Antiguo Testamento, pero lo que significa cuando Pablo dice que fue circuncidado a los 8 días de nacer, significa que su papá y su mamá ambos eran devotos a la ley de Dios, y lo cual significa que tal vez no todos los judaizantes habían sido circuncidados a los 8 días de nacer. Quizás algunos de ellos fueron circuncidados después. Y esto no era nada fuera de lo normal. Aún ya en el Nuevo Testamento, Pablo hace que Timoteo fuera circuncidado para poder alcanzar a más judíos. Y Timoteo ya era un joven. Entonces, lo más probable es de que Pablo nombra estos 7 logros de la carne porque sabía que no todos los judaizantes tenían este tipo de trasfondo judío como Pablo lo tenía. Dice que es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y aquí él está nombrando el calibre del linaje del cual él descendía. Él podía ver a sus antepasados y decir, oh, son del linaje de Israel, tanto mi papá como mi mamá, y son de la tribu de Benjamín. Y se cree que cuando dice hebreo de hebreos, indica que tanto su mamá como su papá eran de descendencia judía. Y bueno, aun si a este punto sí habían judaizantes que tenían estas cosas también como Pablo, las siguientes 2 cosas ya era aún más difícil para que estos judaizantes llenaran estos requisitos. Y supongamos que a este punto habrían tal vez la mayoría de judaizantes que tenían estos diferentes logros de la carne. Los siguientes 3 logros ya era más difícil que todos estos judaizantes lo tuvieran, porque Pablo dice que en cuanto a la ley era fariseo. Y este es un dato muy importante porque se cree que en ese tiempo en Palestina habían de unos 4 a 6 millones de personas, mientras que solo habían unas 6,000 personas que pertenecían a los fariseos. Y los fariseos eran hombres judíos que eran altamente educados en la ley de Dios y eran muy estrictos en cuanto al seguimiento de la ley de Dios. Tanto así era el celo de Pablo por Dios, que él dice que era perseguidor de la iglesia. Recordemos que el libro de los Hechos nos habla acerca de cómo Pablo persiguió
a los primeros cristianos creyendo de que él estaba obedeciendo a Dios, que él estaba haciendo el trabajo de Dios, porque Pablo tenía otro entendimiento acerca de Dios en ese entonces. Y otra vez, los judaizantes, tal vez uno que otro habría sido un fariseo, y dudo que alguien de los judaizantes habría sido también un perseguidor de la iglesia. Y por último, Pablo dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Entonces Pablo, por sí mismo, en su propio esfuerzo, en su propio empeño, para agradar a Dios, para tratar de llenar todos los requisitos de la ley de Dios, realmente podía confiar en su carne. Pero cuando Cristo Jesús se le revela, cuando él iba camino a Damasco, el verdadero mensaje del Evangelio, que es por gracia, que es por fe en Cristo Jesús, él pierde su confianza en la carne. Así que vamos al punto número 2, que son las pérdidas de Pablo. Y vemos en el versículo 7 que Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todos estos logros, todas estas cosas en las cuales yo podría confiar en la carne, hoy en día, estando en Cristo Jesús, son para mí como pérdidas. Y los maestros de la Biblia dicen que Pablo está utilizando un lenguaje de contabilidad aquí, ganancias y pérdidas. Pablo dice, yo hacía todas estas cosas, queriendo estar bien delante de Dios, pero últimamente no era la manera que él podía estar en una relación cercana a Dios. En el versículo 8 dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Aquí Pablo está hablando de una relación cercana con Dios por medio de Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo, continúa Pablo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es importante aclarar que Pablo no está diciendo que sus logros de la carne y su trasfondo judío eran basura. Eso no está diciendo. Está diciendo que lo considera como basura porque eso sería confiar en la carne. Confiar de que el hecho de que él era un judío automáticamente lo justificaba delante de Dios. Solo en ese sentido es de que Pablo decía que consideraba estas cosas como basura, a fin de ganar a Cristo. Entonces ganar a Cristo era mayor que confiar en la carne, era mayor que todos sus logros. De ninguna manera Pablo rechaza el hecho de que él era un judío. En otra de sus cartas, en la carta a los Romanos, que también se conoce como el libro de Romanos, si leemos del capítulo 9 al 11, vamos a notar que Pablo estimaba mucho a los judíos, porque él también era un judío y también él se daba cuenta que Dios no había terminado de tratar con los judíos. Pero con la venida de Cristo Jesús, las cosas habían cambiado. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la justificación de Pablo. El versículo 9 dice, y ser hallado en él, aquí otra vez está hablando sobre una relación íntima, cercana, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, aquí entrarían todos sus logros, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es muy importante notar lo que Pablo está diciendo. El Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir con la llegada de Cristo Jesús al mundo. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie lo puede hacer. Tal vez el que llegaba más cercano en este tiempo, en el tiempo de Pablo, era Pablo. Pero realmente ni él
Porque si uno pudiera ser justificado por la ley, pues Pablo no tuvo que haber hecho nada más. Él podría haber seguido haciendo lo que hacía, siendo un fariseo, persiguiendo a la iglesia y seguir siendo irreprensible. Y no que ser irreprensible en cuanto a la ley sea algo malo, simplemente que eso en sí mismo no justifica a la persona. Aquí y en otras cartas que Pablo escribe, hace bien claro esto, que la justicia que cuenta es la justicia que procede de Dios y tiene su base sobre la fe en Cristo Jesús. El hombre es justificado por Dios, no por medio de las buenas obras, aunque los cristianos son llamados a las buenas obras, pero las buenas obras no es lo que justifica a la persona. Es la fe en Cristo Jesús. Es estar en comunión, en una relación cercana con Cristo Jesús. Continúa Pablo en el versículo 10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo aquí está consciente de que parte de lo que significa estar en una relación cercana con Él es de también sufrir como Él sufrió. Y Cristo lo dijo en los evangelios, ¿no? Cristo les dijo a sus discípulos, me odiaron a mí, te van a odiar a ti también. Me rechazaron a mí, me odiaron a mí, a ustedes también. Y vemos que Pablo está resignado a esto. Él se encontraba preso por predicar el evangelio cuando escribió esta carta. Pero Pablo no tenía su mirada en las cosas de este mundo. Pablo tenía su mirada arriba en el cielo en donde está Cristo, en las cosas por venir, y una de las cosas que está por venir es la resurrección de entre los muertos. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo sabía que la muerte no era su fin. Previamente, en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo había dicho que el vivir era Cristo y la muerte le era ganancia. Él estaba viendo hacia el futuro en donde después de morir, Pablo un día resucitara y estar eternamente con Cristo Jesús, siendo justificado, no teniendo su propia justicia, una justicia que es derivada de la ley, sino teniendo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe en Cristo Jesús. Y así también tú y yo tenemos acceso también a la justificación de Dios que está abierta a todo aquel que crea. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.